Muy bien, nos complace de verdad en las presentaciones pues recibir aquí a Dmitry Potekin, ¿no?, que es experto en resistencia no violenta y periodista en Ucrania. Fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Naranja y por supuesto también participó en estas protestas que estremecieron al mundo y que, bueno, han creado toda esta situación de alguna manera inesperada que se está viviendo ahora. Bienvenido al programa. ¿Cómo no? Tenemos a su lado a Ernesto Sánchez. No, Ernesto Sánchez es acá. Tú eres Kennedy Bolívar, disculpa. Kennedy Bolívar, de la Junta Patriótica Estudiantil Popular de Venezuela, uno de los líderes también de esa juventud que hemos admirado día tras día, hemos sufrido junto a ustedes también por la cantidad de muertos, de heridos, de prisioneros que están poniendo en esta batalla desigual contra el despotismo venezolano. Madurista o chavista, vamos a decirle, porque Venezuela es una palabra que abarca más. Y castrista también. Bienvenido al programa. Y ahora sí, Ernesto Sánchez, ingeniero mecánico y contratista general de construcción. Ernesto estudió ingeniería mecánica en Rusia, en la extinta Unión Soviética en ese momento, de 1978 a 1984, y visitó en algún momento Ucrania, habla ruso perfectamente, y nos va también a contar sus experiencias. Muchas gracias. Empezamos con nuestros invitados que han unido fuerzas. Dmitry, hemos visto que el tema venezolano ha despertado emociones también en Ucrania y que las juventudes ucranianas se han solidarizado con los venezolanos. ¿Por qué, si parece tan distante una cosa de otra? Bueno, hay muchas cosas en común entre los ucranianos y los venezolanos. Y uno de los puntos clave en esta situación es que los ucranianos quieren vivir libres y los venezolanos también quieren vivir en libertad. Ellos enfrentan dictaduras en sus países y los ucranianos están luchando contra la dictadura más o menos con algún éxito, y yo tengo la esperanza de que los venezolanos también sean exitosos. Cuando ustedes han recibido la solidaridad de estos jóvenes ucranianos que han sido exitosos, por lo menos en la primera fase, ¿cómo se han sentido? ¿Creen que aprenden algo de lo que ha ocurrido en Ucrania o es una experiencia diferente? Por supuesto que sí. Recordemos, gracias por la invitación, además no solamente la solidaridad del pueblo de Ucrania y de estos jóvenes, en el caso de Dmitry que nos acompaña el día de hoy, sino que también la solidaridad del pueblo como el caso de Cuba, de la resistencia cubana acá en Estados Unidos, el caso, por ejemplo, de muchos nicaragüenses que se han pronunciado a favor del movimiento estudiantil en Argentina, en Bolivia también, oposición, por ejemplo, en Ecuador. Y yo creo que es parte de lo que reclaman los pueblos del mundo actualmente que viven bajo regímenes de opresión y de represión. Y regímenes que son completamente violadores de derechos humanos, y entonces allí nos encausa una sola lucha y un solo ideal, que es el ideal de la libertad y de la justicia, que además reclamamos democracia, que en los actuales momentos muchos gobiernos se hacen la vista gorda ante la situación que pasa, sobre todo en Venezuela, en los actuales momentos. Nosotros nos sentimos orgullosos porque sabemos que esta lucha es una lucha justa y desigual, evidentemente, pero que convencido de que el pueblo de Ucrania logró su libertad y convencido de que Cuba, hoy por hoy, por ejemplo, también lleva más de 50 años luchando por su libertad, nosotros no podemos ser menos en esta dura batalla que es la libertad de Venezuela también. Tú que viviste en la Unión Soviética, ¿no? La pregunta que nos hace todo el mundo, ¿qué pasa? Se rebelan los ucranianos, se rebelan los venezolanos. ¿Qué nos pasa a nosotros los cubanos? ¿Estamos todavía en una etapa soviética de nuestra historia? Bueno, parece ser que sí, porque todos, si usted mira, tanto en Ucrania como en Venezuela, como los cubanos que hemos sufrido por 50 años, están yendo casi están llevando por el mismo caminito.
y todos nos tenemos que poner fuerte porque ya es hora de que tengan libertad, de que tengan democracia, de que sean libres. ¿Pero te parece que en Cuba es más difícil? Mucho más difícil. ¿Por qué? Hemos sufrido tantos años que aunque parezca fácil, seguimos con la misma opresión. O sea, en Cuba es lo mismo que se va a repetir si no se cambia en Venezuela. Sí, o sea, si no se produce en Venezuela un cambio total, sigue el mismo camino de Cuba. O sea, que tú crees que las dos cosas están ligadas. Están ligadas. Ucrania es noticia hoy de nuevo. Hay un grupo en el este del país que está pidiendo que, igual que Crimea, se haga una suerte de referéndum para anexarse a Rusia. Tenemos algunas imágenes de lo que ha estado sucediendo allí, si podemos ir viéndolas mientras él da la respuesta para ilustrar esa... tenemos la discusión en el Parlamento. Hoy hubo una pelea nuevamente a golpes. Si tú pudieras describirnos qué pasa, ¿hay prorrusos y prooccidentales en el Parlamento? Yo no los llamaría una discusión. Realmente hubo una pelea en el Parlamento y esto sucede porque esta gente está enviando los mensajes equivocados a los ciudadanos. Esto no es el Parlamento. El Parlamento ucraniano debe ser mucho más fuerte, más democrático y no violento. ¿Ese no es el Parlamento en Kiev? Es el Parlamento en Kiev. En el este de Ucrania, ahora parcialmente controlado por fuerzas prorrusas, por gente que apoya a Rusia, la península de Crimea está completamente controlada. No hubo ningún referendo, eso no fue un referendo. Fue solamente una pequeña parte de los ciudadanos de Ucrania votaron en este mal llamado referendo, de manera que no hubo ninguna organización internacional que deba reconocer ese referendo. Yo creo que la gente debe decidir su futuro. Si Crimea y otras partes de Ucrania quisieran ser independientes de Ucrania o unirse a cualquier otro estado, debemos tener un referendo justo, con observadores internacionales, con reglas claras, pero lo que tuvimos en Crimea no era un referendo, lo siento. How do you see the future in your country? Divided forever? ¿Cómo ve usted el futuro en su país? ¿Dividido para siempre? No, Ucrania formará su propia democracia. Yo tengo la esperanza de que los ciudadanos, no solamente en Crimea, en el este de Ucrania, sino en todas las partes del país, deberán vivir. Ellos quieren permanecer ahí. ¿Será un país dividido? Yo espero que no, que sea un país unificado, pero eso dependerá de lo que la gente decida. Si ellos quieren permanecer adentro y permanecer siendo parte de la Europa democrática, este nuevo gobierno que vino después de la usurpación, después de que Yanukovych fue expulsado, no es el país, es tan simple como eso. Es difícil en algunos momentos. El tema de la... What do you think about the United States? ¿Qué piensa usted de los Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos en esta crisis? Yo pienso que los Estados Unidos está proporcionando ayuda a Ucrania, casi toda la ayuda, pero las botas están en el piso en Ucrania, ellos están en la posición correcta, pero son los ucranianos los que deben decidir su futuro. Y es muy bueno que países democráticos nos estén ayudando a los ucranianos para escoger nuestro futuro. En el caso venezolano, ¿a ustedes no les gustaría que hubiese una posición más fuerte por parte de la comunidad internacional? Como mucha gente se está quejando de que en el caso de Ucrania no parecen nada más pasar de las palabras, ¿no? Claro, inclusive por eso es que rechazamos el diálogo en las condiciones que se ha dado. Mientras en Venezuela exista presos políticos, mientras en Venezuela exista tortura, mientras en Venezuela exista represión contra las manifestaciones civiles y manifestaciones pacíficas, mientras en Venezuela exista violación a la autonomía universitaria, por ejemplo, como lo ha hecho el gobierno actualmente,
Pero hay un anuncio ahí de que la oposición ha aceptado el diálogo. Mientras en Venezuela exista tipos de delitos de lesa humanidad, nosotros no vamos a asumir un diálogo en franca. Hablamos de la juventud que está en la calle. La Junta Patriótica... La Junta Patriótica Estudiantil representa un sector mayoritario en Venezuela que está hoy por hoy reclamando las reivindicaciones de las cuales he hablado. Respeto a los derechos humanos, respeto a las libertades democráticas. Y como básico, la libertad de todas estas personas que están presas. Claro, pero que además, ¿no? por eso es que no creemos en este diálogo, y menos en ese diálogo donde los únicos que están allí es aquellos que se manejan bajo una chequera petrolera, como son los países que sabemos pertenecientes al UNASUR. Yo les voy a pedir permiso porque tengo que pasar a un aviso de carácter informativo comercial y después vamos a regresar con el tema. Para ello les quiero presentar, fíjense con atención en este video donde hay una joven que quiere probar la velocidad de un automóvil, cómo se siente. Veamos. Muy bien, estamos aquí en esta mesa de esperanza, un venezolano, un ucraniano, líderes estudiantiles que han arriesgado su vida en las protestas, un joven cubano que estudió en la Unión Soviética y todos con la misma esperanza y con el mismo sueño. Yo quiero empezar con este video tremendo, ¿no?, de los manifestantes, de los jóvenes ucranianos enviándole solidaridad a los manifestantes venezolanos. Veamos. I would like to wish the people of Venezuela to never give up and always believe in themselves and always know that it's just them who hold their future. It's not the politicians. The future of their country is in their hands. And from the experience we had in Ukraine, the truth will always win and the people will always win. Venezuela, we're with you in solidarity. We know what it's like when you're fighting for democracy. Stay strong, stay together. Venezuelan people, stay strong. Stay strong, believe in God, and I hope that God will help us. I hope you guys keep your hopes up and you keep believing. Do keep believing that everything is possible, that together you will stand for your rights and together you will win. Please don't give up your hope and fight till the end. It's to fight for your freedom and fight for your borders and for your... The message for Venezuela, justice will prevail and you've got to stick at it and fight, and it will be hard. It's hard for us, and our hearts go out to you, our prayers go out to you, but we are together in that struggle. Muy bien. Dmitry, usted es experto en resistencia no violenta, ¿es correcto? Sí. ¿Hay alguna recomendación para los manifestantes en Venezuela? Porque la no violencia está siendo respondida con una brutalidad tremenda por parte del gobierno. ¿Se sigue enseñando la otra mejilla? Sí, pero primero hay que recibir críticas y asesoría crítica. El segundo, en términos de sabiduría, es asegurarse que aquellos que están cometiendo crímenes van a ser perseguidos por la justicia. En este punto, lo que los activistas tienen que hacer es recopilar información acerca de esos oficiales y traerlos a la justicia. Quienes ilegítimamente están tirando contra los que protestan, tarde o temprano serán perseguidos y serán llevados a la justicia una vez que regrese la ley a ese país. Pero por ahora debe monitorearse, debe observarse. Todos esos crímenes tienen que ser documentados. Porque, a ver, una pregunta concreta. Ellos no fueron tan pacíficos. Respondieron con balas a los policías. O sea, ¿tienen ustedes contemplado cambiar la estrategia en algún momento o es una mala idea? La estrategia siempre va a ser la misma. La manifestación en la calle de manera pacífica. Tenemos determinación, tenemos fe, tenemos esperanza, es lo que necesitamos.
primero que nada. La realidad de un país no se puede cambiar. ¿Cuántos muertos hay que poner? Ya vamos. No. Aquí los muertos han sido de este lado. Y si hacemos un balance en cuanto a cómo ha sido la represión, nos damos cuenta que los muertos del gobierno, que ellos llaman muertos de ellos, pero son muertos que son venezolanos, han sido producto de la violencia de sus grupos paramilitares. No ha sido enfrentamiento con los estudiantes. Y allí se ve, simplemente los estudiantes se han replegado, los han allanado, le han violado sus moradas, y esto quiere decir que esto es un gobierno represivo, capaz de todo, pero que además está dispuesto a todo, a pesar de que nosotros lo que hemos respondido es exigiendo respeto a los derechos humanos, libertad económica, libertad a los presos políticos. Hemos pedido dignificar la vida del venezolano y sobre todo hemos pedido que este país cambie hacia un país productivo y de desarrollo. Una de las cosas gravísimas en Venezuela es la injerencia cubana. Ya ha herido el sentimiento nacional. Les quiero mostrar unas imágenes de un acto que se ha celebrado donde se baja la bandera cubana, ¿no? Esa polémica que hay en torno, para sencillamente izar la bandera nacional, que es la bandera de Venezuela. Vamos a escuchar un poquito del sonido del ambiente. Ellos, cuando empiezan a izar su bandera, la bandera nacional de Venezuela, también empiezan a cantar el himno de gloria al bravo pueblo, que es como empieza la letra del himno. Tú como cubano, yo he preguntado eso varias veces acá, ¿entiendes ese sentimiento del venezolano? Totalmente. Aunque la bandera es algo nuestro y se debe respetar, ¿no? Pero yo lo entiendo totalmente, que no es contra los cubanos que estamos del lado acá, que estamos con ellos. Entendemos la presión que ellos tienen, la entendemos porque la hemos sufrido en carne propia y no nos ofendemos porque lo hagan, porque sabemos de qué forma ellos lo hacen. No es por odio a los cubanos, es por odio al sistema de Castro que está metido completamente en Venezuela. ¿Tú sabías que la bandera cubana la hizo un venezolano? Sí, un venezolano. Narciso López, ¿no? Claro que Narciso sí, claro. Es una ironía. Es una gran ironía. Y quiero reiterarle, y siempre lo he dicho en todos los programas que voy, y además es un sentimiento de la juventud venezolana. La libertad de Venezuela, nosotros en consecuencia seguirá a lo principal, esto accesorio, porque seguiremos en la lucha también por la libertad de Cuba. Nosotros no podemos seguir permitiendo que un régimen siga gobernando. Ojalá países tengamos esa como el caso de los solidaridad. Castros con Cuba. Dimitri, esta especialista en estrategias, ¿no? Quiero saber qué piensas de esta estrategia de desnudarse para tumbar un régimen despótico, que ahí tenemos esas imágenes. ¿Cuál es esa estrategia? Explica. ¿O es nueva, en Ucrania no se usó? Bueno, ellos, hubo algunos activistas que fueron muy eficientes. Algo que yo quisiera agregar es que en realidad esos activistas que todavía están usando violencia contra el régimen, ellos están ayudando al régimen para excusar la violencia que el mismo Estado atenta contra los que protestan. De manera que ahora que hemos salido de Yanukovych y de la mayoría de la violencia por parte de las protestas, esta violencia no ayudó a quienes protestaban de ninguna manera. Recuerden que en el 2004 paramos a Yanukovych antes sin ninguna violencia de ningún tipo. De manera que no traten de responder al Estado, la violencia del Estado, con violencia por parte de quienes protestan, porque el régimen siempre tiene más fuerza y ellos están entrenados y ellos tienen la facultad legítima de utilizar la fuerza y la munición. Ellos pueden encontrar una excusa para usar las armas contra los que protestan. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos con una pregunta especial sobre el tema cubano que le tengo a Dimitri acá. Ya volvemos.